No siempre es fácil perdonar y disculpar y olvidar aquellas pequeñas ofensas que se producen a veces en la convivencia diaria. Nuestro perdón es muy diferente en comparación con lo que el Señor nos perdona. Aprender a disculpar, a comprender, aprender a ver lo bueno en los demás. Esta es una tarea importante de considerar. Bienvenido a tu canal Vive tu Fe, la meditación de hoy del libro Hablar con Dios, perdonar y disculpar. Escuchemos. En el trato con los demás, en el trabajo, en las relaciones sociales y en la convivencia de todos los días, es prácticamente inevitable que se produzcan roces. Es también posible que alguien nos ofenda, que no se porte con nosotros de manera buena y sea poco noble, que nos perjudique. Y esto quizá de forma un tanto habitual. ¿Hasta 7 veces he de perdonar? Es decir, ¿he de perdonar siempre? Esta es una cuestión que le propone Pedro al Señor en el Evangelio. Es también nuestro tema de oración. ¿Sabemos disculpar en todas las ocasiones? ¿Lo hacemos con prontitud? Conocemos la respuesta del Señor a Pedro, y a nosotros también nos dice lo mismo. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, es decir, siempre. Pide al Señor a quienes le siguen, a ti, a mí, una postura de perdón, de disculpa ilimitados. A los suyos el Señor les exige un corazón grande, quiere que le imitemos. La omnipotencia de Dios, dice Santo Tomás, se manifiesta sobre todo en el hecho de perdonar y de usar la misericordia, porque la manera que Dios tiene de demostrar su poder supremo es perdonar libremente. Y por eso a nosotros nada nos asemeja tanto a Dios como estar siempre dispuestos a perdonar. Es donde mostramos también nuestra mayor grandeza de alma. Lejos de nuestra conducta, por tanto, el recuerdo de las ofensas que nos hayan hecho, de las humillaciones que hayamos padecido, por injustas e inciviles o toscas que hayan sido, porque es impropio de un hijo de Dios tener preparado un registro para representar una lista de agravios. Así nos recuerda Escrivá de Balaguer. Aunque el prójimo no mejore, aunque recaiga una y otra vez en la misma ofensa o en aquello que me molesta, debo renunciar a todo rencor. Mi interior debe conservarse sano y limpio de toda enemistad. Nuestro perdón ha de ser sincero de corazón, como Dios nos perdona a nosotros. Perdónanos nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así decimos cada día en el Padre Nuestro. Por eso es necesario el perdón rápido, sin dejar que el rencor o la separación corroan el corazón ni por un momento. Sin humillar también a la otra parte, sin adoptar gestos teatrales o dramatizar. La mayoría de las veces en la convivencia ordinaria ni siquiera será necesario decir te perdono. Basta sonreír o devolver la conversación, tener un detalle amable y disculpar en definitiva. No es necesario que suframos grandes injurias para ejercitarnos en esta muestra de caridad. Bastan esas pequeñas cosas que suceden todos los días. Riñas en el hogar por cuestiones sin importancia, malas contestaciones, gestos destemplados, ocasionados muchas veces por el cansancio de las personas que tienen lugar en el trabajo, en el tráfico de las grandes ciudades, en los transportes públicos. Mal viviríamos nuestra vida cristiana si al menor roce se enfriara nuestra caridad y nos sintiéramos separados rápidamente de los demás, o nos pusiéramos de mal humor, o si una injuria grave nos hiciera olvidar la presencia de Dios. Nuestra alma perdiera la paz, la alegría. O si somos susceptibles,
Hemos de hacer un examen para ver cómo son nuestras reacciones ante las molestias que a veces esa convivencia lleva consigo. Seguir al Señor de cerca es encontrarle también en este punto, en las contrariedades pequeñas y las ofensas graves. Es un camino de santidad. Y si 7 veces al día te ofende, 7 veces le perdonarás. 7 veces, en muchísimas ocasiones, incluso en un mismo día y sobre lo mismo. La caridad, como nos dice San Pablo, es paciente, no se irrita. Claro está que en algún caso nos puede costar el perdón. En lo grande o en lo pequeño el Señor lo sabe y nos anima a recurrir a Él, que nos explicará cómo es este perdón sin límite, compatible con la defensa justa cuando ésta sea necesaria. Tiene su origen también en la humildad. Cuando acudimos a Jesús, Él nos recuerda la parábola que narra el Evangelio de la misa de hoy. Un rey quiso arreglar cuentas con sus siervos y le presentaron uno que le debía 10,000 talentos. Esto era una enormidad, unos 70 millones de denarios. Un denario era el jornal de un trabajador de campo. Cuando una persona es sincera consigo misma y con Dios, no es difícil que reconozca como aquel siervo que no tenía con qué pagar. No solamente porque todo lo que es y tiene a Dios se lo debe, sino también porque han sido muchas las ofensas perdonadas. Solo nos queda una salida: acudir a la misericordia de Dios para que haga con nosotros lo que hizo con aquel criado. Compadecido de aquel siervo, le dejó libre y le perdonó la deuda. Pero cuando este siervo encontró a uno de sus compañeros, que le debía 100 denarios, no supo perdonar ni esperar a que pudiera pagárselos, a pesar de que el compañero se lo pidió de todas las formas posibles. Entonces su señor lo mandó llamar y le dijo: «Siervo malo, yo te he perdonado toda la deuda porque me lo has suplicado. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo la he tenido de ti?» La humildad de reconocer nuestras muchas deudas para con Dios nos ayuda a perdonar y a disculpar a los demás. Si miramos los que nos ha perdonado el Señor, nos damos cuenta de que aquello que debemos perdonar a los demás, aún en los casos más graves, es poco. No llega a 100 denarios, en comparación con los 10,000 talentos, no es nada. Nuestra postura ante los pequeños agravios ha de ser la de quitarles importancia. En realidad, la mayoría de las veces no la tienen. Y disculpar también con elegancia humana. Al perdonar, al olvidar, somos nosotros quienes sacamos la mayor ganancia. Nuestra vida se vuelve más alegre y serena, y no sufrimos por pequeñeces. Verdaderamente la vida, de por sí estrecha e insegura, a veces se vuelve difícil, pero esto contribuirá a hacerte más sobrenatural, a que veas la mano de Dios, y así serás más humano y comprensivo con los que te rodean. San Escrivá de Balaguer. Hemos de comprender a todos, hemos de convivir con todos. Sabemos que hemos de disculpar a todos, de perdonar a todos. No diremos que lo injusto es justo, que la ofensa a Dios no es ofensa a Dios, que lo malo es bueno, pero ante el mal no contestaremos con otro mal, sino con la doctrina clara, con una acción buena, ahogando el mal en abundancia de bien. No cometeremos el error de aquel siervo mezquino que, habiéndose perdonado a él tanto, no fue capaz de perdonar tampoco. La caridad ensancha el corazón para que quepan en él todos los hombres, incluso aquellos que no nos comprenden o no corresponden a nuestro amor. Junto al Señor no nos sentiremos enemigos de nadie. Junto a Él aprenderemos a no juzgar las intenciones íntimas de las personas.
No percibimos de los demás sino solo unas pocas manifestaciones externas que ocultan en muchas ocasiones los verdaderos motivos de su actuar. Aunque vierais algo malo, no juzguéis al instante a vuestro prójimo, aconseja así San Bernardo, sino más bien excusadle en vuestro interior, excusad la intención. Si no podéis excusar la acción, pensad que lo habrá hecho por ignorancia, o por sorpresa, o por debilidad. Si la cosa es tan clara que no podéis disimularla, aún entonces procurad creerlo así, y decid para vuestros adentros, la tentación habrá sido muy fuerte. ¿Cuántos errores cometemos en los pequeños roces de nuestra convivencia diaria? Muchos de ellos se deben a que nos dejamos llevar por juicios o sospechas temerarias, y cuántas divisiones familiares se tornarían a tensiones si viéramos que ese mal detalle o esa inoportunidad se debe al cansancio de aquella persona después de un largo día difícil. También, mientras interpretemos con mala fe las intenciones ajenas, no tenemos derecho a exigir comprensión para nosotros mismos. La comprensión nos inclina a vivir amablemente abiertos a los demás, a mirarlos con simpatía, alcanza las profundidades del corazón y sabe encontrar la parte de bondad que hay siempre en todas las personas. Solo es capaz de comprender quien es humilde. Si no, las faltas más pequeñas de los demás se ven muy aumentadas y se tiende a disminuir o a justificar las mayores faltas y errores propios. Es decir, somos duros con los demás y muy indulgentes con nosotros mismos. La soberbia es como esos espejos curvos que deforman la verdad y la realidad se ve diferente. Quien es humilde es objetivo y entonces puede vivir el respeto y la comprensión con los demás. Surge una fácil disculpa para los defectos ajenos. Ante ellos el humilde no se escandaliza. No hay pecado, escribe San Agustín, sin crimen cometido por otro hombre que yo no sea capaz de cometer por razón de mi fragilidad. Y si aún no lo he cometido, es porque Dios en su misericordia no ha permitido y me ha preservado en el bien. Además, aprenderemos también a descubrir tantas virtudes que nos rodean en todos los demás. Nos dan lecciones de trabajo, de abnegación, de alegría. Y no nos detendremos demasiado en sus defectos, solo cuando resulte imprescindible para ayudarles con la corrección fraterna a ser mejores. La Virgen Santísima nos enseñará, si se lo pudiéramos hacer saber, disculpar. Como en Caná, la Virgen no critica que se haya acabado el vino, sino que ayuda a solucionar la falta. Hay que luchar en nuestra vida personal, en esas mismas virtudes, y en ocasiones nos puede parecer que faltan en los demás ciertas cosas, pero entonces estaremos en excelentes condiciones para prestarles nuestra ayuda en lugar de resaltar sus defectos. Nos encomendamos a la Santísima Virgen para que nos ayude en el camino de la santidad, a ser mejores cada día y a amar más a Dios. Que Dios te bendiga.